Bienvenidos amigos, vamos a seguir aprendiendo nuestro idioma náhuatl y vamos a iniciar una conversación. Como ustedes saben, siempre iniciamos con Nolti. Nolti es lo equivalente a hola. Y entonces podemos comenzar, hay miles de maneras de comenzar. Aquí, por ejemplo, puede decir quali tonal, que sería el equivalente a buenos días o buen día, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, quali es bueno y tonal es día. Pero como está en plural, pues es lo mismo, ¿verdad? Tonal, días. Entonces, amigos, aquí tenemos otro pequeño comienzo. Así es que aquí es comúnmente en esta región que se diga Tlen Chihuahua. Tlen Kichiwa. Tlen Kichiwa. Aquí Tlen significa que y Kichiwa significa hace. Entonces lo que estás preguntando es ¿qué haces? Tlen Kichiwa. Es como algo muy familiar que preguntas tú cuando llegas a la casa o al lugar donde está otra persona. Cuando la otra persona contesta regularmente, puede decir lo que está haciendo, pero si solo es un saludo, puede decir Nika Tika. Nika Tika. En realidad aquí Nika es personal porque recuerden la palabra ni se refiere a la primera persona que puede decir yo o a mí. Entonces aquí estamos diciendo, como ustedes saben, el término K se refiere a un lugar. Siempre y cuando escuchemos K puede referirse a un lugar. Entonces aquí se refiere a que yo estoy aquí, en este lugar, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo aquí, Nika es yo estoy aquí, aquí. También se puede referir a este lugar de aquí, aquí. Y el tika es como un plural de estamos. Aquí es para pluralizarlo, es varios, plural. Y ahí el K también es lugar, lugar. K es lugar, entonces podría decir aquí. Entonces diríamos Nikatika es aquí estamos. ¿Verdad, amigos? Esta palabra Nika tanto puede decir de aquí, el lugar, o yo estoy aquí. Va a aplicar los dos, entonces aquí decimos aquí estamos. Aunque también en otros lugares puede decir aquí estoy. Aquí estoy. Es una variante, ¿verdad? Puede ser varias variantes. Entonces esto podemos comenzar en una conversación con estas palabras. Nikatika, aquí estamos. Eso es una plática muy, por decirlo así, muy natural, sin todavía entrar en un tema específico. Es solamente el saludo. Así es que esto es lo que podemos comenzar así. Y vamos a seguir con la conversación, amigos. Y vamos a seguir, por ejemplo, entonces podemos preguntar si hay alguien en casa, por ejemplo, ¿está tu hermano, podemos preguntar, ¿está tu hermano? Entonces para preguntar, ¿está tu hermano? Vamos a decir, Ompa, Kahki, Ompa Kahki, Mo, Mok, Nik, Mognitsi, Mognitsi. Entonces aquí, perdón amigos, aquí está esta palabra, ¿está tu hermano? Y aquí literalmente estamos diciendo Ompa Kahki Mognitsi,
Lo que estamos diciendo aquí, amigos, es que aquí estamos diciendo ompa es allí, allí. Kaki es de estar. Y mognitsi es una palabra compuesta porque el mo se refiere a tú, o suyo, o tuyo. Tú o tuyo. Nogni, nogni, nogni significa hermano, hermano. Pero como aquí está preguntando por su hermano o por tu hermano, entonces aquí ya se juntan las palabras de tal manera que aquí diría mognitsi, mogni, de hecho diría así, ahí está tu hermano mogni, ya se refiere a tu hermano. Pero cuando nosotros le ponemos el sí, eso demuestra más respeto. ¿Por qué demuestra más respeto? Porque se está haciendo en diminutivo. En náhuatl lo vas a encontrar siempre muy comúnmente que se hacen las palabras se dicen en diminutivo. Para el náhuatl el diminutivo significa respeto. Entonces ahí literalmente estamos diciendo ompa kajki mognitsi, estamos diciendo allí está tu hermanito. Entonces aquí decimos tu hermanito. Pero no nos referimos a que sea pequeño, sino más bien nos referimos con mucho respeto, estamos preguntando. ¿Ok? Bien, amigos, eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado. Esperemos que se suscriban a este canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.